Este vídeo contextualiza la categoría de análisis más importante del texto de Mr. Leslie Smith, Sitio de Libres, Producción del Espacio Urbano en Barranquilla. Definir esta categoría, Sitio de Libres, es fundamental en la comprensión de Barranquilla y sus orígenes. Por esa razón, en compañía del magíster Alexander Vega Lugo, historiador local, profundo conocedor de la obra del gran maestro José Agustín Blanco Barros, es la voz autorizada para el contexto, la introducción, el análisis de tres aspectos concretos, manejados en el libro del profesor Smith, muy seguramente, harán más profunda, más entretenida, más didáctica y mucho más significativo el encuentro con el Mr. ¿Qué es Sitio de Libres? ¿Cuál es la relación de Sitio de Libres con el entender a Barranquilla como ciudad? ¿Cuáles son, entonces, los ecos o las repercusiones de Sitio de Libres que nos ayudarían a entender a Barranquilla tal como es hoy? Sean bienvenidos. Bueno, la expresión sitio de libres originalmente se remonta a un documento que fue escrito por un obispo residente en el vecino puerto de Cartagena de Indias, exactamente del año 1772. Ese documento en cierta forma fue descubierto en las investigaciones sobre la época colonial que adelantó en su tiempo don José Agustín Blanco Barros. De hecho, cuando él fue profesor en la Universidad Nacional de Bogotá, él hizo una nota de presentación a ese trabajo de ese obispo de nombre Diego de Pereira. En pocas palabras, un sitio libre es un lugar donde habitan personas mestizas o pardos. Recordemos que en la colonia diferentes grupos étnicos se mezclaron. El blanco de origen peninsular español, que se mezcla con el negro venido de África y posteriormente con los indígenas. Esa mezcla de los diferentes grupos étnicos que da origen a una sociedad mestiza o parda. Entonces, los lugares donde predominantemente vivían las personas mestizas reciben el nombre de sitio de libres. ¿Qué características tiene? No habían autoridades españolas, no pagaban impuestos, las relaciones no eran completamente espontáneas y se vivía unas relaciones sociales completamente dinámicas relacionadas directamente con actividades comerciales. Eso era fundamentalmente sitio de libres. Eran localidades donde la población crecía de una manera completamente espontánea al margen de una presencia autoritaria de los españoles. Entonces el crecimiento fue muy espontáneo, no obedecía a una pauta de un poblamiento planificado como se ocurrió en Cartagena de Indias y Santa Marta, que fueron puertos fundados, una en 1533, otra en 1525, en el caso de Santa Marta. Ahora, ¿qué evidencias históricas se tienen para demostrar eso? Tengamos en cuenta que en lo que hoy es el Departamento del Atlántico, antiguo partido Tierra Adentro, se realizó el primer censo poblacional o padrón, exactamente en 1777. ¿Por qué se da ese padrón o censo? ¿A qué lógica obedecía? Tengamos en cuenta que se llama padrón. Padrón o censo. Se necesitaba contar cuántas personas estaban viviendo. En el siglo XVIII, a partir de 1713, en España hay un cambio de gobierno. Pasa de los Austrias a los Borbones. Y los Borbones tienen un estilo de administrar las colonias de una manera muy diferente en comparación con la dinastía de los Austrias. ¿En dónde radica la diferencia? Son más racionales, están muy preocupados por la parte administrativa, necesitan saber cuántos habitantes hay en las colonias por razones tributarias. Entonces realizan el primer censo. ¿Quién lo realizó aquí? La llamada Justicia Mayor de Tierra Adentro, de nombre Juan García Turín. Por fortuna se conservan toda la información documental. Entonces, ahí se
El censo tiene una información valiosa, no solamente indica cuántos habitantes había en los diferentes lugares, sino también los apellidos, actividades económicas, la configuración de la sociedad de ese momento, si habían catalanes, si había personas venidas a todo eso, cuántos esclavos había, cuántas personas libres, cuántos párrocos, en fin, toda una información detallada en ese momento. Barranquilla se ha demostrado con evidencia documental que fue sitio de libres, una población mestiza que tuvo su epicentro en la fundación de la hacienda de San Nicolás, que data de principios del siglo XVII. Un terrateniente venido de la ciudad de Coro, actual capital del estado de Franco de Venezuela, funda una hacienda en Barranquilla que se convierte en el epicentro más importante del norte del partido de Tierra Adentro, hoy norte del departamento del Atlántico. En conclusión, Barranquilla no es fundada, sino que tiene un crecimiento espontáneo. Gracias a la categoría de sitio libre nos permite entender toda la evolución institucional, poblacional, económica en los tiempos coloniales. Eso explica algo que vemos en la actualidad para responder las otras preguntas que me ha formulado Mr. Edmund. Y es que somos una ciudad abierta, ¿verdad?, muy tolerante a la diversidad. Difícilmente en Barranquilla hoy discriminaremos a alguien por su color de piel. Somos una ciudad en ese sentido muy tolerante, muy abierta, muy espontánea, muy dinámica, y sobre todo porque dentro de las actividades económicas más importante está el comercio y la economía de servicios. Eso viene de allá. El hecho de que seamos cosmopolita y Caribe es una herencia de sitio libre. Ahora, para complementar la pregunta que usted me hacía anteriormente, quiero traer a colación un enfoque que viene de la teoría del historiador francés Fernand Braudel, particularmente en su libro La historia y las ciencias sociales, que publicó en 1956. Corta duración, mediana duración y larga duración. El tiempo histórico tiene esas características. Entonces, si miramos la historia de Barranquilla desde una perspectiva de larga duración, para emplear esa categoría brodeliana, hay una estructura de larga duración que se prolonga hasta el tiempo presente. Somos una ciudad heredera de sitios libres hasta el día de hoy. Barranquilla es muy dinámica, muy abierta, muy tolerante por esa herencia que viene por la colonia. Y creo que es un modelo exitoso de tolerancia ante la población. Eso me parece uno de los grandes valores que tiene el barranquillero. Yo creo que su pregunta nos invita a tener muy en cuenta y presente el aporte que hizo don José Agustín Blanco Barros en una obra que publicó originalmente en 1987, El norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla. Blanco, que era un gran paleógrafo, encontró documentos importantísimos para explicar cómo se formó Barranquilla en los tiempos coloniales. Y fíjese algo interesante, porque el primer descubrimiento que hace él corresponde a un documento del año 1549-1550, que demuestra con ello de que aquí hubo un pueblo de indios, el pueblo de indios de Camacho, que estaba sometido a la institución de la encomienda, una encomienda que perteneció originalmente a un capitán llamado, se me escapa el nombre, pero Domingo, se me escapa el nombre, no lo recuerdo. Él fallece y su esposa Ana Jiménez, viuda de Santa Cruz, recibe como herencia la encomienda, pero esta es arrebatada por un alcalde de Galapa, que le quita, digamos, esa población que estaba en condiciones de ejecutar trabajos, labores en el campo. A partir de allí, Barranquilla experimenta un cambio institucional y pasa de pueblo de indios a irse convirtiendo gradualmente en sitio de libres, pero eso se refuerza posteriormente cuando se instaura la hacienda de San Nicolás, de propiedad de Nicolás de Barrio de Valera, que era un hombre terrateniente, un visionario, que venía de Coro, que tuvo inversiones, relaciones con Santiago de Cuba, en Portobelo, en Panamá, y finalmente muere siendo alcalde en Cartagena de Indias a mediados del siglo XVII. Entonces tenemos esa situación que Blanco logra magistralmente demostrar de que no fue fundada Barranquilla
como lo había planteado en el siglo XIX Domingo Malavé Castañeda, en unos artículos que publicó en la prensa, en un diario que ya desapareció, Diario del Promotor. Esa versión original o tradicional de Barranquilla, de que fue fundada por unos colonos de Galapa en 1629, está presente en el primer gran libro que se escribe sobre Barranquilla, que data del año 1922, escrito por dos grandes personajes, José Ramón Vergara y Fernando Baena. Título de la obra: Barranquilla, su pasado y su presente, publicada con el auspicio del Banco Lugán en 1922. Tomo 1, nunca apareció el segundo tomo. La segunda edición fue del año 46, pero ahí se recoge la tradición de ese entonces. Blanco logra demostrar con evidencia documental de que esa versión original tenía falencias, debilidades historiográficas, que logra desmontar en su libro El Norte de Adentro y los orígenes de Barranquilla en 1987.